Titulares en Clave Morse. Y volvemos con Clave Morse. Ya está nuestra panelista especializada en temas de emprendimiento e innovación, Bárbara Hughes, de Endeavor. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Y antes de presentar a nuestra invitada, vamos con los titulares. Empresas chinas Feifan y Magotiaux arremeten contra, no sé si se pronuncia así, pero es como francés, Magotiaux, no sé. Arremeten contra sobretasas al acero. En la jornada de ayer, las dos empresas de origen asiático presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta medida fue interpuesta debido a presuntas acciones de imparcialidad por parte de la Comisión Antidistorsiones, argumentando que estas favorecen solo a la industria chilena. Uno de los reclamos planteados fue aceptado por la Corte Suprema y se encuentra actualmente en proceso de revisión. Sin embargo, la solicitud de no innovar con las subidas fue rechazada por el tribunal. Era esperable cuando pasó lo de Huachipato, lo de la CAP, que claro, sí, en el fondo atenta un poco contra el libre mercado cuando se piensa. Las empresas chilenas comprando el acero a los chinos, sí, sobre lo que tenemos acá es porque era más barato. Y claro, si eso se regula, era esperable que las empresas arremetieran como diciendo que esto es un poco injusto para ellas. Claro. Así que deberíamos traer aquí en Clave Morse a alguien de la industria del acero. Sí, en algún momento. sería interesante. Yo tuve una gran discusión con mi club de Toby en el tercer tiempo del pádel sobre este tema. Ya. Hay unos que estaban a favor de la industria chilena y otros que estaban a favor del libre mercado, entre comillas, ¿no es cierto? De la posición de los chinos. Es un tema que tiene un montón de aristas. Yo creo que sí, yo creo que seguramente mirándolo adentro debe tener aristas que uno no ve tal vez. Sí. Vamos, Anglo American rechazó nueva oferta de BHP por 49.000 millones. Ayer el directorio de la organización anglo-sudafricana decidió rechazar la tercera oferta de compra presentada por la compañía australiana. Sin embargo, abrió las puertas para continuar con las negociaciones durante este año si se cumplen una serie de requisitos. La posible fusión de estos dos gigantes dedicados al sector minero las convertirían en los mayores productores de cobre en el mundo, desplazando el nacional Codelco. Pero por lo menos se queda en Chile. Wow. Pero se ve que, algo. Se ve que están acercando posiciones, ¿o no? Sí. Están negociando duramente. Sí, son negociaciones a otro nivel, a otro nivel superior y que son así y duran todo el tiempo el mundo. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso también. Y el último titular, Cencosud emitirá bono internacional por $650 millones. La empresa anunció la colocación de un bono internacional por $650 millones a 7 años, con una tasa de 5,95%, superando ampliamente la demanda con 233 órdenes que totalizaron $3.200 millones. La operación busca refinanciar un bono y la deuda asociada a la compra de The Fresh Market en Estados Unidos. Este movimiento permitirá a Cencosud prepagar $524 millones con un bono senior con vencimiento en 2025 y otro financiamiento por $175 millones. Bien. Fue una buena compra de Fresh Market para Cencosud. Sí, Estados Unidos, imagínate, un supermercado. Es gigante, debe estar, bueno, me imagino que está en todos los estados de Estados Unidos. No sé si, sí, yo creo que tiene buena presencia. Bien. Bueno, vamos a nuestro bloque de emprendimiento e innovación. Eso. Bárbara Hughes, ¿quieres tú presentar a la invitada? Bueno, feliz. Sí, hoy día nos acompaña, Laura Chicurel. Hoy día es, founder y CEO de Innova 360. Bienvenida. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que nos convoca es que Innova 360, que ya te vamos a pedir que lo explique un poco de qué se trata y de qué se dedica, con Bluebox se fusionaron para facilitar la conexión entre startups chilenas y fondos de inversión mexicanos. A ver, aquí te voy a hacer varias preguntas en una. Primero, que nos explique un poco qué es Innova 360, qué es Bluebox para gente que no sabe y qué significa un poco esta fusión. Sí, ¿cuál es el principal objetivo? Estamos por Innova, claro. Innova 360, nosotros llevamos cerca de 6 años en el mundo de innovación corporativa, ayudando a grandes corporativos a implementar sus estrategias de innovación, tanto innovación interna como corporate venturing o innovación abierta, en los negocios múltiples industrias, ¿no? Y efectivamente, nosotros en Innova 360 tenemos la parte más consultiva, que es la que ayuda a la parte estratégica de la creación de estos programas de innovación.
Bueno, en nuestro caso también softwares que facilitan este proceso. Creamos una vitrina tecnológica para facilitar la conexión entre corporativos y startups. Y también tenemos nuestra arma ecosistémica, ¿ya? Que ahí básicamente vinculamos el mundo desde el corporativo con el ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿no? Bluebox, en su parte, ya lleva más de 12 años en el mundo de innovación corporativa, pero su foco siempre ha sido el mundo de innovación abierta en México, ¿no? Y justamente, bueno, lo que buscamos con esta función es potenciar el desarrollo de la implementación de programas de innovación abierta y también lo que se llama Corporate Venture Capital. Para los que no lo conocen, es cuando el corporativo decide invertir capital de riesgo, ¿no? En tecnologías que puedan ayudarles a desarrollar mejor sus estrategias. En algunos casos, desarrollar nuevos productos, ¿no es cierto? Es una alianza estratégica. Y básicamente esa fusión lo que nos permite, como decía, es fortalecer esta mirada regional que ambos tenemos. Bluebox, de hecho, cuenta con oficinas y personas en Colombia, en Argentina, en diferentes ciudades de México. Y bueno, a través de esta fusión ahora también en Chile, ¿no? Que desde acá la idea es liderar el Cono Sur principalmente, ¿no? Ese es básicamente como el contexto de donde nace el espíritu, ¿no? Ahora podemos ver quizás cómo las startups se pueden beneficiar de esto, ¿no? Laura pregunta, bueno, primero muy interesante, 1000 preguntas para hacerte, pero solamente una para partir. Los Corporate Venture Capital, es un fenómeno que está ocurriendo también en México. Yo sé que en Chile, desde Falabella, los bancos, ABCDIN, Maciza, Retailer, están todos con CMPC. Claro, están todos con un área investor apostando por invertir en startups, que son inversiones de más riesgo, pero está pasando. Eso también ocurre en México y en el mundo en general es una tendencia. Sí, absolutamente. O sea, en el mundo vemos fondos billonarios. De hecho, incluso existen fondos que se llaman Evergreen Funds. ¿Qué significa eso? Que no tienen límite, ¿no? Por ejemplo, Samsung, su fondo es un Evergreen Fund. ¿Qué significa eso? Que si hay una inversión atractiva, estratégica, interesante, siempre van a existir los fondos disponibles, ¿no? Qué bien. Vemos gigantes en Asia, en Europa, que son fondos, como te decía, donde las inversiones pueden partir recién de los 5 o 10 millones de dólares, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué te ha tocado ver a ti, Bárbara, con respecto a esto? ¿En Endeavor se acercan los retailers o bancos, etcétera? Sí, de todas maneras. De hecho, yo creo que estamos en un muy buen momento. Ahí, bueno, Laura, yo creo que te llega mucho más solicitudes y todo el tema, pero hoy día el mundo corporativo se quiere, obviamente, relacionar mucho más con las startups, las scale-up. Hoy día son mucho más atractivos. Y todo el rato están hoy día acercándose a nosotros. O sea, por ejemplo, hoy día tengo ahí 3 conversaciones igual andando como de cómo podemos involucrarnos, también quizás como primera etapa de por lo menos como esa vinculación desde la parte más networking. Hoy día también hablando más de Corporate Venture Capital, cómo hoy día nos involucramos, invertimos y abrimos las puertas también del mundo más corporativo, porque al final lo interesante es que hoy día se están dando cuenta que las startups y las scale-up están generando innovaciones y hay una oportunidad importante ahí de mercado también. Exacto, sí. Se transforma en un rol muy estratégico, sí, ese vínculo, totalmente. ¿no? Ahí, Laura, los Corporate Venture Capital, la diferencia de Angel Investor o un fondo regular, digamos, sí, ¿invierten en temáticas que tienen que ver con el core de su negocio necesariamente o no? Mira, yo te diría que depende del tipo de empresa y la estrategia que haya estructurado, yeah, y también su grado de madurez, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Hay empresas que solo comienzan invirtiendo en empresas con las cuales pueden integrar al negocio, ¿ya? Al negocio actual, claro, como robustecer su propuesta actual, ¿no? En etapas más maduras, las empresas empiezan a mirar con miradas más largoplacistas, ¿no? Yeah. Y justamente donde ven, empiezan a mirar mercados que quizás hoy día donde ellos no están insertos, pero que eventualmente podrían colindar con su industria, ¿no? Entonces le permite ver cómo otras industrias se están transformando. Hoy día, si te fijas, la disrupción de las industrias está cada vez más cerca, ¿no? O sea, vemos medios de pago en retailers, vemos seguros entrando en otro. Entonces, cada vez empiezan a cruzar más en Londres, ¿no? Entonces, por eso te decía, uno depende de la estrategia que se haya estructurado y la otra, como te diría, el grado de madurez en el cual se encuentre, ¿no? No hay una estrategia que sea buena ni mala, es que son estrategias diferentes, ¿no? Ya. Y lo que decía Bárbara, que efectivamente hoy día el corporativo está cada vez más ávido de ver cómo conectar con esto.
porque obviamente requiere un know-how, ¿no? Una forma de relacionarse, una forma de trabajar con la startup que no es trivial. Y tal como decías, el objetivo o el fin último de este fondo corporativo es muy diferente a una motivación de un venture capital tradicional o de un ángel, ¿no? El tipo de inversión, el por qué. Ahí les tengo pregunta a todos, por supuesto, pero sobre todo a Bárbara y a ti, Laura, que les toca ver directamente esto. Los corporate venture capital, los fondos de inversión que están en las grandes empresas, son más jugados que los fondos tradicionales que uno le toca ver, en mi opinión, y llevo harto tiempo en el ecosistema. Tenemos fondos que son cartuchos, diría yo, en Chile, medios arrugones, incluso por lo menos con respecto a lo que pasa en Estados Unidos. No son fondos de riesgo. No son fondos de riesgo. Los KPI Economics, si no están perfectos, si tienen algunas pifias, como que tienden a ser conservadores, siendo que el emprendedor lo que necesita es justamente un apoyo para crecer, y eso a veces como que yo diría que son un poquito asegurados todavía. ¿Qué pasa en el mundo más corporativo? ¿Hay más visión tal vez o medio parecido? Ahí no sé si quieres opinar, Bárbara, pero yo estoy un poco de acuerdo contigo, ¿no? Que acá el venture capital no tiene mucho de venture, ¿no? O sea, hay poco riesgo, o menos riesgo quizás que en otros mercados, ¿no? Porque efectivamente cuando vemos el éxito de grandes empresas, bueno, también hemos visto colapsos, ¿no? O de valorizaciones, sí, claro, ¿no? Pero justamente han logrado ser lo que son por tener inversión de riesgo. Exactamente. ¿No? En etapas tempranas, cuando no tienes mucho que validar. Entonces es un poco, como dicen, un problema de qué viene primero, ¿no? No, exactamente. O sea, yo también estoy de acuerdo con usted, y yo creo que también tiene que ver mucho con la maduración también del ecosistema. O sea, hoy día estamos en un buen momento también como Chile, como mercado, pero todavía estamos ahí como un pasito adelante, un pasito atrás, como todavía en temas de inversión, pero insisto, yo creo que también hay mucho más interés, es mucho más atractivo también el mercado. Hoy día las startups y las scale-up son empresas muy power. Yo, por ejemplo, le comentaba también a Daniel que, por ejemplo, nosotros tenemos un área de estudio, y hace un par de años sacamos un estudio que el 1% hoy día de las empresas, que son alrededor de 5.000, genera el 42% de los nuevos empleos. Entonces hoy día, y son empresas que están generando empleo, están generando economía, están desarrollando hoy día el pilar importante de nuestro país. Entonces al final, hoy día Chile como mercado, como startup, como scale-ups, son hoy día atractivas también para el mundo corporativo, y tienen que estar, ¿sí? Entonces también yo creo que también es parte de la maduración, y estamos avanzando hacia buen camino. Así que absolutamente. Al menos es un panorama positivo. Sí, lo que decías, son más cartuchos, ¿no? Sí, exacto. Pero el corporativo no es que sea súper arriesgado. No, también tampoco. Piensa que también hay pocos casos de corporate venture capital en Chile, ¿no? O sea, hay algunos. Sí. Muchos de los nombres que algunos han cerrado, entonces empieza a mandar uno de los primeros yo creo que fue Telefónica con Guaira, ¿hace cuánto? ¿12 años atrás? Claro, más o menos. Aunque no parte en Chile, ¿no? No, claro, en España. Es más regional. Sí. Pero muchas de las locales, claro, algunas han partido con sus primeros pasos y luego se han reformulado, entonces... Claro. Han nacido nuevas, grandes, vemos el caso de SQM Ventures o CMPC Ventures, que hoy día son en magnitud los más grandes, pero hay un tema interesante ahí que lo conversábamos el otro día, que muchas de sus inversiones no son en Chile. Entonces hablábamos que le falta a las startups chilenas para transformarse en empresas atractivas para fondos de inversión, ¿no? Y no tiene por qué hacerlo también en Chile. O sea, sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero claro, un fondo de Corporate Venture Capital, bajo este sistema de innovación abierta, pone las fichas donde cree que tiene que ponerlas. O sea, no necesariamente puede ser en Chile. Que, ojalá. Ahora, yo les tengo una pregunta. Por lo general, en Chile, en los Corporate Venture Capital y en Latinoamérica, que es una idiosincrasia similar, ¿no es cierto? ¿Qué se da? Que estas grandes empresas apoyan a startups y emprendedores porque la tecnología o los servicios les sirven para su negocio, que puede ser, o participan en la participación, o sea, terminan siendo socios en cierto porcentaje de la empresa, o sea, en ambas cosas. ¿Cuánto, bueno, como periodistas siempre piensan, las Corporate Venture Capital, ya, ¿cuánto porcentaje finalmente tienen de participación en las sociedades de las startups o no lo tienen? Sí. Creo que ese es un tema que también es importante un poco transparentarlo. Sí, es un no sé si quieres comentar, Bárbara, pero... Sí, ahí no sé muy bien de métricas, como cuánto sería ese porcentaje, pero ahí también depende. Nosotros hemos tenido varios casos.
pero también depende, como decís tú al principio, como de la estrategia del corporativo como al momento de relacionarse con este tipo de startup scale-up. Pero va dependiendo también caso a caso. O sea, yo creo que hay startups un poco para involucrarlas dentro del negocio, para que sean sus proveedores, para abrirle las puertas como más de parte de innovación. O también pensando más a largo plazo de poder invertir, poder... ¿cómo se llama? Ser un éxito. Exactamente. Pero es importante la distinción porque las empresas suelen, las más grandes, ¿no? Tener las áreas de M&A, que son las que compran, ¿no? Están acostumbradas a adquirir y tener el control absoluto, ¿no? Y justamente en el Venture Capital una de las claves y lo que se recomienda es que justamente que el corporativo que invierta no tenga una posición de poder ni control. Claro, esa efectivamente es la idea. Le permita a la startup tener la autonomía para poder moverse, incluso no debería ser un bloqueante de otros competidores quizás invertir. El otro día tuvimos un caso de, bueno, no voy a decir nombres, pero un emprendedor chileno muy exitoso que tuvo su éxito fuera de Chile y nos contaba cómo habían invertido 3 corporativos gigantes en su empresa y 2 de ellos eran competidores, ¿no? Interesante. Sí, eso habla muy bien del ecosistema. Sí, pero eso no fue en Chile, ¿no? Estamos súper entusiasmados. Hay mucho que aprender, pero efectivamente lo importante es no tener buen camino. Dejaste la emoción para el final. Sí, lo bueno es que él es chileno, ¿no? Entonces puede traer ese know-how para educar a otros también a cómo hacerlo. ¿Qué quiero decir? La importancia, como decía, de no tener control. El corporativo tiene que aprender que efectivamente es una inversión estratégica. Exactamente. Quizás no le va a traer un gran retorno financiero, o quizás sí, ¿no? Pero poder darle la autonomía a la startup, ¿no? Es una apuesta. Volviendo un poco al tema de Blue Box. Blue Box hoy día, por ejemplo, gestiona casi $15 millones en administración de fondos corporativos. Bien. De múltiples sectores, múltiples tipos de empresas, de alimentos, de movilidad, de transporte, financiero, PropTech, gestión inmobiliaria. Por ejemplo, solo en el primer quarter de este año, el primer cuatrimestre de 2024, se invirtió como $1 millón. Y esto en tickets incluso de 300.000 hasta 500.000, efectivamente, y son inversiones estratégicas, ¿no? Entonces, eso nos permite, poder ofrecer como el servicio, ¿no? Es como de cómo ayudar a un corporativo a gestionar su estrategia de inversión que quizás no sabe cómo implementarla. Y también para la startup, obviamente, le permite acceder a este tipo de fondos que son más estratégicos para su negocio, ¿no? Y ahí, Laura, te ha tocado, porque bueno, tú dijiste recién, PropTech, alimentos, diferentes industrias. Sin embargo, el último año, diría yo, las empresas tecnológicas con inteligencia artificial se han tomado un poco como las luces y el atractivo de todos los inversionistas. Todos saben que una empresa de inteligencia artificial probablemente son las que más van a valer, ya son las que más valen, las empresas con mayor valuation en el mundo. Son de envidia hacia abajo. Sí, claro. Y hay nuevas todas las semanas, todos los días. Y hay nuevas todas las semanas. Y justamente, Bárbara, me ayudaste a cerrar la pregunta porque yo encuentro muy jodido invertir en una empresa de inteligencia artificial porque cambian todas las semanas. Yo soy jurado en Startup Chile de emprendimiento y me ha tocado evaluar hace un año empresas que yo decía, yo quiero poner mi plata ahí porque está impresionante, y ahora ya no existen porque lo que decían hace un año ahora lo hace OpenAI dentro de su paleta de servicio. Entonces cambia tan rápido que está como difícil ver quién le puede pegar al palo, digamos. Sí, increíble. Es un buen punto. Yo te diría que es uno de los grandes desafíos también de la transferencia tecnológica. Es justamente cómo aplicar la tecnología en la industria, ¿no? Con casos reales, uso aplicado, ¿no? Porque la tecnología en sí misma está disponible, ¿no? Es como un commodity, por decirlo así. Ya lo vimos que no cualquiera, pero es cada vez más fácil desarrollar con la tecnología existente. El tema es cómo usas esa tecnología para una problemática real de un sector, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la clave de las que son exitosas, las que no quieren quedarse en ser un commodity más, ¿no es cierto? O como es un commodity como tecnología, sino que justamente cómo usar esas herramientas en diferentes industrias. Por ejemplo, una de las startups con las que hemos trabajado últimamente en inteligencia artificial, que efectivamente tenían modelos predictivos
Crearon robots para crear modelos predictivos para todo. Y cada vez que lo presentábamos en corporativo, le costaba dimensionar cómo podía usarlo. La solución extraordinaria. En su negocio. Pero en su Su negocio, claro. La tecnología extraordinaria, pero le costaba mucho la venta porque el corporativo no logra asimilar. Claro. ¿Cómo uso yo eso en el día a día? ¿Cómo me sirve en casos reales? Y fíjate que donde vimos que le empezó a dar más resultados es en crear como microservicios. Eso. Entonces no habla de la tecnología del modelo predictivo, sino que le dice, mira, esto es para ventas, esto es para los call centers, esto es para inventario, gestión de logística. Entonces ahí el otro empieza a asimilar el uso aplicado de la tecnología, creo. De hecho, ahí lo que tú comentas es un desafío que se viene aquí para los próximos años. Bueno, ya lo estamos viviendo, que justamente también quizás para el mundo más corporativo o también para la sociedad en general, entender que al final la tecnología o la inteligencia artificial sirve para mucho, o sea, al final para el 360, para todo, básicamente. Pero el desafío está como en priorizar qué es lo que más es relevante para el core de mi negocio. Claro. Y eso han sido las conversiones, como que ni uno lo entiende como qué es lo que me conviene, por dónde parto, digitalizando, tecnologizando un poco como mi negocio. Y eso es también, creo que también el desafío también de parte de las startups scale-up que están en esta industria, de cómo venden y cómo hacen también ese marketing como de cuál es mi propuesta de valor para el negocio al que le estoy vendiendo. Sí, y eso es un muy buen punto. Yo no sé si está tan bien resuelto por falta también de desconocimiento de la misma industria. Ahora, así que... sí. Volviendo un poco al bueno, es todo lo mismo, pero tú mencionaste algo recién sobre el tema de los empresarios. Hay muchos líderes de startup, partiendo por algunos unicornios, que siempre han criticado que el empresario chileno, que es poco riesgoso, ¿no es cierto? Haciendo una diferencia incluso entre el mundo del empresario de empresa grande y el mundo de las startups y scale-up. Muy bien. Incorporando el concepto. Pero igual están creciendo, ¿no es cierto? Ciertos empresarios que apuestan por el Corporate Venture Capital o capital de riesgo corporativo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales dudas en la cultura del gran empresario chileno o cómo poder convencerlo para que existan muchos más Corporate Venture Capital en Chile, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Y no haya todavía esa brecha que es cultural al final. Sí, yo diría que uno de esos ingredientes, Daniel, es que acá en Chile todo se mide muy en corto plazo, ¿no? Y si no puedes tener un retorno inmediato y te genera incertidumbre, entonces ya no lo puedo ver, ¿no? Todavía podemos encontrar mucho. Tú sabes que la valorización de las startups es una ciencia que si no estás inserto en el mundo, otros la encuentran locura, ¿no? Yo le explicaba a una persona el otro día lo que es una nota convertible y no lo podía creer, ¿no? Que no habían ventas, que no habían proyecciones, no sé, porque era todo una duda, ¿no? Claro. Entonces ya... Una apuesta. Imagínate las industrias como una biotech que muchas veces no tiene venta cuando está hablando de capital. 10 años de investigación, ¿no? Sí. Claro. Entonces yo te diría que esa es una de las brechas, la mirada cortoplacista, ¿no? Y el sesgo histórico, donde siempre se ha medido en lo tangible, mira el agro, las tierras, ¿no es cierto? La industria inmobiliaria, donde tú tienes un tangible, donde deprecia, o sea, hay un flujo de caja, ¿me explico? Entonces es mucho más fácil visibilizar dónde está tu potencial salida o beneficio de un negocio. En esto es riesgo. ¿Por qué? Porque estás apostando, ojalá, algo que no existe o que va a transformar algo que tampoco entiendes, ¿no? Entonces yo creo que salir un poco de la zona de confort, ¿no? De poder atreverse a invertir en lo desconocido o justamente, como decía, porque lo que hemos visto es que las mayores innovaciones han venido en sectores que no existían, ¿no? Exactamente. Entonces, tal cual, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Laura y solamente agregar muy cortito, y sé que se nos acaba el Nos tiempo. pusieron la musiquita. Sí, Tenemos que terminar. Agregando a lo que dice Laura, y estoy tan de acuerdo, es que también mucha gente que tiene capital, que a veces son gente un poquito de más edad, porque obviamente hicieron un capital, digamos, no tienen tal vez la visión suficiente para temas desconocidos. El mundo está cambiando demasiado rápido. La inteligencia artificial es solo un ejemplo, pero toda la tecnología, de repente la gente no lo ve y dice, oye, esta cuestión no sé cómo va a ser, es como terreno desconocido, y por ahí de repente falta ser más osado y tener más visión de las nuevas tendencias que se vienen y dónde hay que invertir realmente.
Exacto, totalmente. Laura Chicurel, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Bárbara Hughes, gracias por venir de nuevo como todos los jueves a este área de emprendimiento. Les queríamos agradecer con Felipe por acompañarnos para hablar un poco de esto, del Corporate Venture Capital, de la startup. Nos metimos a inteligencia artificial, obvio, Felipe. Nos vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Así que agradecerle y así terminamos Clave Morse de hoy. Los invito, ya está la gente de Aldea Global esperando, que viene justamente después de Clave Morse. Los invito a revivir todos nuestros episodios en nuestro podcast Clave Morse en Spotify, y además invitarlos a nuestras redes sociales de Radio La Clave y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 horas a través de la 92.9 FM y nuestro sitio web radiolaclave.cl. Solamente mañana tenemos a Francisco Matthews, economista bastante conocido, que nos va a hablar sobre el dólar. Y después, en nuestro segundo bloque, que es más de fin, de más de ocio, va a estar Ricardo Margulis, que es gerente general de Valle Nevado. Ahí viene de qué nos va a hablar. Así que parece que se adelanta. Se viene una buena temporada, dice. Buena temporada. Sí. Claro, lluvia. Sí. Así que muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao.